lo que entiendo. Listo. Entonces, lo primero, agradecerle a los que participaron con la elaboración o el envío del video. Pues como yo les había comentado, es calificable. Estamos en todo este proceso de búsqueda de candidatos para gobierno estudiantil, de representantes estudiantiles, que siempre es una cuestión un poco compleja a veces por la falta de participación o apatía que lamentablemente uno ve en los estudiantes, ¿no? Pues esperemos que con este tipo de iniciativas la cosa levante un poco más. La virtualidad tampoco ayuda, por lo que me he dado cuenta, reflexionando también como docente, porque sí, los estudiantes se sienten, o lo percibo yo, algo desmotivados, y también pues es muy fácil evitar o huirle a cualquier compromiso de esta manera, pues virtualmente, ¿no? Nos damos cuenta que usualmente la dinámica como que no es tan vinculante. Yo estoy acá haciendo la clase y la atención de ustedes no estoy 100% seguro que esté en lo que estamos. Lo mismo con los muchachos, cuando uno convoca para buscar candidatos, pues coloquialmente se hacen los locos. Pero ahí vamos, y el ejercicio del video yo creo que ha ayudado un poco, al menos a concientizar, a hacer pedagogía sobre la importancia de las elecciones, para que todos nos familiaricemos un poco con el cuento. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, el video de las elecciones, de la fiesta de la democracia este 2021. Sí, señor. Y bueno, ¿alguna sugerencia, algún comentario al respecto? Buenos días, Ana. ¿Alguna opinión como estudiantes de primer semestre respecto a todo el proceso democrático en la institución? Bueno, démoslo allí por el momento y entonces vamos con el contenido de la clase. ¿Me recuerdan lo que estábamos viendo la clase pasada? ¿Alguno, por favor? ¿En qué nos quedamos? ¿Qué concepto fundamental de las ciencias en general, no solo de las sociales, estábamos explorando? Pueden escribirlo también por el chat. Muy bien, Mónica. Sí, perfecto. Estábamos hablando sobre los paradigmas, que son aquellos modelos que de alguna manera permiten entender el progreso histórico de las ciencias, que los paradigmas varían de precisamente de una etapa, un momento histórico a otro, y
que hay paradigmas en todas las ciencias naturales, en las ciencias sociales. Habíamos hablado de los paradigmas marxista, paradigma positivista, y estábamos hablando sobre el paradigma humanista antes de la presentación de Lisette. Entonces, el día de hoy vamos a redondear esta noción de paradigma, complementándolo con algunos paradigmas en educación, que igual yo creo que ustedes los tienen de pronto un poco o los sienten más cercanos por todo lo que han visto en pedagogía desde sexto hasta 11, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla para todos. Espero que estén tomando apuntes o pues prestando la atención del caso. Y continuamos. ¿Listo? Entonces habíamos hablado de Marx. Marx, que es un pensador bastante polémico, al que todavía, pues quiero decir, es una de las figuras más influyentes dentro de las ciencias sociales, y para algunos es visto pues casi que como el demonio encarnado, ¿no? Sobre todo para las clases dominantes o para aquellas personas que pintan a Marx como si fuera algo así como un diablo ateo que hablaba de la religión como si se tratara del opio del pueblo. Bueno, en realidad es la postura marxista más radical, ¿no? La crítica completa a cualquier tipo de religiosidad como una forma de engaño y un instrumento de dominación de parte de los dominadores hacia los oprimidos. Y aparte de esto, pues también tiene varias críticas fuertes a la noción de propiedad privada. Me parece, pues, de acuerdo con los planteamientos marxistas, en esta doctrina pues se sostiene que la propiedad privada es un instrumento de acumulación, que también pues lo que favorece es la acumulación de unas cuantas personas en detrimento de la gran mayoría. Esta cuestión de la propiedad privada y ese ataque a la religión desde el punto de vista marxista también pues es lo que le ha ganado muchos enemigos, ¿no? Y precisamente por eso pues se le demoniza, se le acusa de ser un poco como el motor, el responsable a través de su doctrina de varios sistemas totalitarios o incluso dictaduras económicas y políticas, como lo que se vivió en su momento en la Unión Soviética, con pues todo el régimen comunista, en la Cuba actualmente de los hermanos Castro, Fidel antes de su muerte y Raúl actualmente, y en China hasta no hace mucho, cuando pues teníamos toda esta cuestión del gobierno de Mao Zedong y demás. Obviamente, aparte pues de todas estas aclaraciones sobre la figura de Marx, que es tan polémica, pues vale la pena decir un poco que pues este tipo de críticas vienen cargadas de ideología, ¿sí? Es decir, están inspiradas, es decir, en los juicios, en los intereses, en las interpretaciones de los opositores, de los enemigos un poco de la doctrina, es decir, de lo que Marx llama el capitalismo. O pues los defensores del régimen o del modo de producción capitalista, de alguna manera, los representantes del poder. Entonces, pues obviamente, aquellas personas que ven a Marx como una amenaza, pues no van a hablar bien de él, ¿no? Es como hablar bien del enemigo un poco. Entonces, en medio de toda esta confusión, en medio de todos esos ataques que van y vienen de un bando a otro, marxistas contra liberalistas o neoliberales, pues la figura de Marx me parece que es un poco incomprendida, ¿sí? Muy pocos leen directamente a Marx, y pues si uno no lee directamente al autor, pues uno se puede hacer o se puede quedar con la idea que viene de otra persona, y obviamente ahí no hay imparcialidad. Entonces, bueno, esto es un poco lo que tenía que decir sobre Marx.
Obviamente el paradigma marxista pues es un cambio radical con respecto a lo que proponía Comte en su paradigma positivista. Marx habla un poco de la importancia de entender el mundo económico o las relaciones sociales de producción para llegar a describir o entender en su totalidad la sociedad en la que vivimos. ¿Listo? Es un poco como la apuesta que él hace. Y aparte de esto, pues propone otro tipo de conceptos clave en su visión de la historia, ¿no? Primero hay que partir de la economía. Y la economía nos permite entender o comprender, si nosotros miramos con lupa, que en el desarrollo histórico de la humanidad siempre ha habido dos clases sociales o dos grupos definidos, según Marx. La clase dominante y la clase dominada o los oprimidos, ¿sí? Y básicamente lo que nos dice Marx es que todos los sistemas económicos están basados en la explotación del hombre por el hombre, que unos pocos explotan a unos muchos y esto es lo que nutre un poco el sistema económico. Entonces, en el esclavismo tenemos que están los amos que explotan a los esclavos. En el feudalismo están los señores feudales, los reyes, los nobles, incluso el clero hasta cierto punto, que explota a los trabajadores, los campesinos, los siervos de gleba. En el capitalismo ya no tenemos vasallos o siervos de gleba, sino trabajadores asalariados y dominantes, pues están los capitalistas o los burgueses. Marx, en medio de su teoría, que es una visión tal vez demasiado utópica, muy idealista, consideraba que para llegar o alcanzar la igualdad en términos sociales había que romper las cadenas que tenían atado al ser humano. Y esas cadenas vienen por el sistema económico de dominación que les acabo de escribir. Entonces, para llegar al socialismo y al comunismo había que darle a ese proletariado, es decir, a la masa de trabajadores, esas herramientas, desde incluso la misma educación, que les permitiera llegar a tener claridad sobre el lugar que ocupan en todo este espacio, ¿sí? Que siempre han sido los dominados y que si son pobres, de acuerdo con Marx, no es porque sean perezosos, porque eso es lo que se decía, o ese es el discurso, ese es el mito de la clase dominante. Los ricos somos ricos o tenemos privilegios porque hemos trabajado desde el principio, los pobres están en esta situación, ¿por qué? Porque son perezosos, porque no tienen las capacidades, porque son flojos para el trabajo, etcétera, etcétera, o porque son unos, ¿cómo es que dice la presidenta Marta Lucía? Atenidos, ¿sí? Y entonces esperan que todo les llegue de otra parte. Bueno, ese es un poco el discurso que uno puede, demasiado caricaturizado, de parte de la clase dominante respecto a los dominados. Marx dice, en la medida en que esta clase que está dominada, la clase trabajadora, se dé cuenta un poco de esa opresión y adquiera conciencia de clase, ¿sí? Que adquiera también conciencia de que necesariamente tiene que organizar unos intereses, reconocer unas metas y demás. En ese momento entonces podremos hablar de un cambio, una revolución social. Y allí entonces pasaríamos de el capitalismo que vimos actualmente al socialismo. ¿Cuál es el problema? Que históricamente se llegó a eso, de alguna manera. Sí, se llegó al socialismo con la revolución bolchevique en el 17. Pero, ¿qué pasó? Que los rebeldes repitieron un poco el libreto de los que los habían dominado. Es decir, el rebelde se convirtió en el dictador. Pues esa es la paradoja, ¿no? El rebelde del pasado, el dictador del futuro. Y pasó también en Cuba. Castro, luchando con las guerrillas contra el imperio estadounidense y demás, contra la explotación y la expropiación de los recursos de la isla por parte de las potencias. Llegó al poder y actualmente ¿qué tenemos? Pues que básicamente se convirtió en una especie de dictadura. Venezuela, aquí al lado, que está encausada o está orientada hacia lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Una situación similar. Llegó Chávez y cuando llegó Chávez con su golpe de Estado, su golpe militar, lo que hizo fue modificar la constitución, acabó con la democracia y ahora tiene una democracia de papel en la que está este señor Maduro perpetuándose en el poder y
pues de socialismo no hay nada, porque en realidad los militares y la clase política dominante, la minoría política del chavismo, pues en cabeza de Maduro, son los que tienen los recursos, mientras el pueblo pues aguanta hambre y penurias. Entonces, de socialismo, pues el discurso lindo y todo, pero en la práctica, ¿qué ha pasado? ¿Por qué será tan difícil llevar esta propuesta de Marx a la realidad? ¿Cuál será la dificultad? Yo sinceramente pues soy muy afín al discurso marxista, pero en la práctica no ha visto que no ha traído buenas experiencias. Por eso también hay mucho escepticismo y por eso también se le critica tanto. Y acá, desde pues, el liberalismo que tienen nuestras clases dominantes, desde el uribismo y demás, pues se dice que el socialismo pues, es básicamente igual a hambre, pobreza para todos. Pero pues también se juzga a partir de unas experiencias fallidas. Tampoco es que el capitalismo garantice mucho, si lo ponemos a pensar. Pero bueno, estas son cuestiones políticas que quería como traer a colación para entender un poco la figura de Marx. Marx es muy importante porque 200 años después, bueno, 200 años después, creo que mucho, unos 120 años, 150 años, después de su nacimiento y demás, es muy influyente en Europa, en América, en Asia, en África. El pensamiento de Marx está vivo de alguna manera y pues es necesario como conocerlo. ¿Listo? Entonces, este es Marx, este es el marxismo dentro de las ciencias sociales y continuamos. Posteriormente tenemos el paradigma humanista o hermenéutica, ¿sí? La hermenéutica, pues es otra palabrita de estas raras. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación, ¿bien? Y en cuanto a este énfasis en lo humanista de este paradigma, básicamente lo que trata de decir es que hay que volver en, dentro de las ciencias sociales, hay que poner en el centro del estudio, del objeto de estudio, al ser humano, al hombre como tal, pero teniendo en cuenta cosas que de pronto se han dejado un poco de lado, como su psicología, su subjetividad. Mm, Básicamente lo que propone el paradigma humanista es entender la experiencia del ser humano en el mundo. Básicamente o el estudio de este paradigma, son aquellas, o son las razones, las intenciones subjetivas de los individuos que viven, observan, perciben, interpretan y analizan. De alguna manera el paradigma humanista lo que propone recuperar es como la idea del individuo, ¿sí? Es decir, de la persona y entender un poco que cada persona, de acuerdo con sus experiencias de vida, con sus valores, eh, el lugar que ocupa en la sociedad, pues tiene una experiencia determinada del mundo, ¿sí? Como que es algo, suena un poco relativista el asunto, pero es tratar de recuperar un poco esa noción de la humanidad como algo que está más allá de, digamos, o el ser humano como algo que está mucho más allá de lo estrictamente científico, de lo racional. Nosotros pues también tenemos emociones, tenemos en nuestro desarrollo como seres humanos y como lo plantea Piaget, pues pasamos por varias etapas. El ser humano no es solo razón, ¿sí? Como de pronto uno a veces lo entiende desde la filosofía. El ser humano tampoco es algo que uno pueda entender a través de la formulación de leyes. Eh, el ser humano en sí, la humanidad es algo, es un todo muy complejo y entonces lo que se trata de hacer es básicamente no de establecer leyes, sino de comprender la realidad humana, ¿sí? Por eso es necesario interpretarla, el porqué de las acciones de los seres humanos, entender las intenciones subjetivas de las personas, de los grupos, de los sujetos sociales. Básicamente eso es lo que propone el paradigma humanista. Pues acá
pongo un representante que sería Piaget, psicólogo. Finalizaríamos con esta parte de los paradigmas en ciencias sociales con una frase de Piaget que dice lo siguiente: lo que vemos cambia lo que sabemos, lo que conocemos cambia lo que vemos. Esto con respecto a toda esta noción del paradigma. En la medida en que nosotros nos desarrollamos, ¿sí? En la medida en que las mismas ciencias avanzan, si se quiere desde un punto de vista más general, no solo desde un punto de vista individual, eh, vamos ampliando un poco la perspectiva que tenemos de las cosas. Y cuando ampliamos esa perspectiva que tenemos de las cosas, pues nos nutrimos de nuevo conocimiento, ¿sí? Y ese nuevo conocimiento nos permite de alguna u otra manera, a su vez, ver cada vez más lejos, ¿sí? Es un poco como, siguiendo esta imagen del mito de la caverna, pues cuando sale este esclavo y sale de la oscuridad en la que ha vivido toda su existencia y puede contemplar directamente al sol, eso cambia su cosmovisión o su noción de mundo, cambia un poco el paradigma en el que él está viviendo, ¿sí? Y ese nuevo paradigma, esa nueva visión de mundo le permite ver otras cosas. Sí, esto se puede ver desde un punto de vista individual, como en el desarrollo de cada persona, pero también se puede ver desde un punto de vista social general, como sociedad, sí. Lo que logramos ver cambia de alguna manera lo que ya sabemos, lo que consideramos que sabemos sobre nosotros mismos y los demás, y eso a su vez nos permite ver otras cosas. Eso es lo que plantea un poco pues esta pequeña frase, me parece que es muy pertinente con respecto a los paradigmas. Básicamente, ¿qué pasa cuando uno llega a ese punto en el que uno tiene la posibilidad o el poder de ver más allá de lo que uno está acostumbrado a ver? ¿Qué pasa con lo que uno antes creía o daba por sentado cuando uno ve cosas nuevas? Yo les pregunto a ustedes. ¿Qué pasa con una persona cuando tiene esa posibilidad de enfrentarse a algo nuevo, algo que le despierta su curiosidad, que lo intriga, que le causa admiración? ¿Qué sucede? ¿Cómo se llama eso? Ustedes que están estudiando para profes, ¿sí? ¿Qué es lo que caracteriza a los niños cuando están iniciando su desarrollo en lo psicomotriz, en lo emocional, en lo social? Cuando están a... ¿Sí? Qué es lo que los caracteriza? La cuestión de ellos, lo que lo caracteriza es la querer explorar y conocer más allá de lo que hay en un objeto o en alguna persona, también querer saber de dónde viene, de quién es, Exacto. cosas así, explorar, básicamente. Sí, sí, pues como otra vez digamos, como yo estoy muy marcado por como mi experiencia docente como dentro de la filosofía, me parece que lo puso muy bien Aristóteles en un momento cuando hablaba que lo que define un poco al ser humano o el ser humano se siente llamado a la filosofía porque siente admiración, admiración ante lo que no conoce, ¿sí? Y esa admiración se traduce como en esa hambre por conocer, por explicar, por explorar, como decía muy bien Joana. Es lo que uno ve en un niño pequeño, que es la población con la que ustedes van a trabajar, ¿sí? Niños de 6 7 años, 8 años, llegan a la escuela y pues yo creo que todos estuvimos en ese lugar. Yo también, uno lo que siente es como esas ganas de estar allá con los compañeros, de socializar, de conocer, de preguntar. Ninguna respuesta uno lo satisface del todo porque uno quiere conocer todavía más, uno tiene esa hambre de conocimiento. Bueno, básicamente eso es lo que nos dice un poco Piaget también con esta frase, ¿sí? Eh, como que en el desarrollo de cada persona siempre atravesamos, como personas, todos siempre atravesamos por esta búsqueda de ver nuevas cosas, ¿sí? Que nos lleva a conocer nuevas cosas y esas nuevas cosas que vemos todo el tiempo cambian lo que nosotros creemos que sabemos, ¿sí? Nos traen cuestionamientos y eso de alguna manera también es como funcionan los paradigmas, ¿sí? ¿Lo recuerdan ustedes?
Está usualmente un paradigma, una manera de ver el mundo, de entender las cosas, un problema. Llega un momento en que la gente empieza a hacerse ciertas preguntas como esos niños pequeños que quieren saber y explorar y se dan cuenta que en la medida en que van conociendo nuevas cosas lo que antes creían no es tan seguro y entonces lo que antes creían entra en crisis, ¿sí? Entonces, para poner un ejemplo muy coloquial, antes me explicaban que pues es demasiado extremo de pronto, que los regalitos debajo del árbol de Navidad aparecían porque hay un señor gordete que anda en un reno y entonces él pone los regalos en la Navidad, se llama Papá Noel, listo. Entonces digamos que en el desarrollo de un niño, él se cree ese cuento, pero entonces la exploración, las ganas de saber más cosas los llevan a preguntarse, ¿de verdad existirá esto? Y cuando se da cuenta que es algo ridículo, es una idea inventada, es una fantasía y demás, pues empieza a cuestionar todas estas cosas, ¿no? Y luego empieza a aprender nuevos, ¿sí? Empieza como a explorar nuevos senderos. Un poco así es el desarrollo humano de cada persona. Y eso es lo que también estudia el paradigma humanista, cómo el ser humano se construye, ¿sí? Cómo se desarrolla desde las primeras etapas, desde que es un niño, cómo a través del lenguaje, que es también lo que explora Piaget y un poco Vygotsky también, cómo a través del lenguaje articula el pensamiento y al articular ese pensamiento se puede relacionar de nuevas maneras con el mundo y consigo mismo, ¿sí? Entonces, todo esto para hablar un poco de los paradigmas, ¿sí? Los paradigmas, el cambio de paradigmas. Es una noción pues, que quiero que quede clara en este momento. Muchas gracias, Joana, por la intervención muy pertinente. Sí, eso es un poco lo que caracteriza a los niños, en esos primeros momentos como de vida, esa curiosidad, esas ganas de ver otras cosas, de saber y de conocer. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos avanzando en el sistema escolar? Como que esa curiosidad, en lugar de ir hacia adelante, de potenciarse, esa capacidad de preguntar, como que empieza a retrotraerse, empieza a contraerse, la vamos perdiendo, ¿sí? Entonces ya uno lo que empieza a ver en las aulas, en los bachilleratos, son docentes que están cansados de pronto un poco, pues por toda la carga y demás, y están rutinizados, y estudiantes que también están indiferentes, se sienten apáticos, entonces se conforman con desempeñar ese rol que es muy sencillo también para ellos, que es simplemente copiar lo que dice el maestro, el profesor, copiar lo que está en el libro. Y el problema es que tanto el profesor como el estudiante se acostumbran a eso, ¿sí? Y cuando llega un profesor que intenta sacar a los estudiantes de esa zona de confort, a veces lo que se encuentra es que la primera reacción del estudiante es como incomodidad, uy, qué pereza eso, uy, qué, pero, sí, y lamentablemente pues eso refleja un poco pues una crisis general de la educación. La educación no ha cambiado mucho desde que se enseñaba en las primeras universidades europeas en el siglo XII, XIII después de Cristo, en la Edad Media, a nuestros días. Seguimos haciéndolo como lo estamos haciendo un poco hoy en día, una clase magistral, yo echo el cuento, ustedes escuchan, yo intento dialogar, hacer preguntas, a veces hay respuesta, a veces no. Mm, hay que repensarlo de alguna forma. Pero entonces, esto para reflexionar sobre o introducir el tema de los paradigmas en educación. Sí, los principales modelos que tenemos hoy en día en educación, bueno, hoy en día no, esto es como una visión histórica porque hoy en día ya está todo esto del aprendizaje virtual, el e-learning, eh, hay otras metodologías, pero pues eso no reemplaza el que pues obviamente la educación es algo que se da entre personas, ¿sí? No, el que usted tenga un computador no garantiza que usted tenga una buena educación. Depende un poco de lo que se haga con estas herramientas. Entonces es lo que de pronto uno puede criticar a todos estos discursos de las tecnologías de la información y la comunicación y demás. Pero bueno, vamos a empezar por lo primero, ¿sí? En educación hay varios paradigmas, en pedagogía, y acá les voy a hablar de tres paradigmas principales. ¿Sí? El primero es el conductismo, que es un poco lo que
les estaba presentando hace poco, esa noción típica que uno tiene del docente en su clase, quien es el centro un poco del proceso de aprendizaje o de enseñanza más bien, ¿sí? Porque se trata más bien en este paradigma de enseñar. Pues el centro está en la enseñanza, no en el aprendizaje. El aprendizaje pues de alguna manera implica que eh, esa operación por parte del estudiante de construir conocimiento. En el conductismo entonces se da prelación a la enseñanza, a la figura del maestro. El maestro es el centro un poco de este modelo y es el que domina con su conocimiento la clase. ¿Sí? En ese sentido, ¿cuál es la didáctica asociada a este paradigma? Pues la clase magistral, en la que está el docente hablando todo el tiempo, ya sea en compañía de un tablero, una especie de monólogo, el estudiante pues está muy acostumbrado a ese rol de estar pasivo, de estar callado, de hacer caso y básicamente pues lo que hay es como una relación de poder, es decir, el docente está acá arriba, el estudiante está acá abajo, ¿sí? Algunos dirán, pues de alguna manera es necesario, ¿sí? Yo sí opino que uno no puede irse tampoco a este punto de docente-estudiante completamente horizontales, pues hay que saberlo manejar, es complicado, ¿sí? Porque de alguna manera como docente uno a veces tiene que incurrir o llegar a este tipo de prácticas conductistas en lo que llaman manejo de grupo, ¿sí? Cosas como el llamado de lista cuando llegan los estudiantes, cosas como otorgar siempre como dar un estímulo, ¿cómo decirlo? Dar una recompensa cuando un estudiante cumple la tarea, es decir, tenga su nota, muy bien, me participó. Ese tipo de cosas son conductistas. Enseñar al estudiante o programarlo para que haga ciertas tareas y obtenga ciertos beneficios, como si fueran loritos. ¿Sí me hago entender? Sonará de pronto un poco ofensivo, pero el paradigma conductista de principios del siglo XX, esto surgió como con investigaciones de unos psicólogos y pedagogos rusos, está basado en esa idea, ¿sí? Algo así como cuando uno está entrenando, perdón la expresión de nuevo, un animal, aunque los seres humanos igual somos animales, ¿sí? Tampoco debemos creernos tan especiales y diferentes de las otras especies. Algo así como cuando se está entrenando un perro y entonces cuando hace algo bueno el perrito, ¿qué se le da al perrito? Una recompensa, una galleta. ¿Sí? Entonces asocia que ese comportamiento le va a traer una recompensa, un buen estímulo, una satisfacción y hace eso. Y cuando hace algo malo el perrito, digamos, hacerse en la sala de la casa, ¿qué pasa? Se le castiga. Y así aprende el animal. Entonces el conductismo como que se basa un poco en estas nociones, pero también le mete como que a este tipo de estudios una, una dimensión como muy cuantitativa. Si me explico, o para hacerme entender, me voy a volver a esta parte que hablaba del paradigma positivista. ¿Sí? Positivismo y conductismo tienen mucho en común. ¿Por qué? Porque los principales proponentes de ese paradigma conductista, los que investigaban o desarrollaban este tipo de estudios conductuales con animales y demás, hacían experimentos en laboratorio y ellos querían llegar a conocer algo así como las leyes que determinaban el comportamiento de los animales y cómo ellos aprendían, más o menos, ¿sí? Y a través de estudios y a través de pruebas de laboratorio. Obviamente, pues la educación es algo mucho más complejo que eso. ¿Sí? E imagínense ustedes si uno se pusiera de conductista a hacer un estudio de laboratorio tratando a los estudiantes como si fueran ratones de laboratorio, como si fueran cobayas. Pues sería obviamente ofensivo. Pues por esta y otras razones el conductismo pues carga como ese estigma, pero igual en las aulas de clase está muy presente. La organización que se propone usualmente en un aula de clase con todos los estudiantes sentaditos en filas, fila india, dándose la espalda uno al otro. Eso es puro conductismo. ¿Por qué se propone esa organización del espacio? Pues para que el estudiante no hable, para que no moleste. Chino, no joda. Chino, no joda mientras yo hago la clase. Eso es un poco como el mensaje. A mí se me hace.
Eh, Uno puede ver el conductismo desde ese tipo de cosas, la organización del ambiente de aprendizaje, cómo usted dispone del espacio, si el estudiante tiene derecho a hablar o no, si participa o no, quién domina la clase, todo ese tipo de cosas. Algunos dicen que esta educación desde un punto de vista conductista es algo así como una educación bancaria en la que usted lo que hace es a la fuerza, casi que a las malas, meter un montón de contenidos en el estudiante, que igual es un sujeto pasivo, y lo llena de datos, de fechas, de leyes, de teoremas, filósofos, de historia, lo que usted quiera. Pero al final el estudiante no sabe por qué está aprendiendo lo que está aprendiendo, ¿sí? ¿Por qué estaba viendo Pitágoras? ¿Por qué está viendo los presocráticos? ¿Por qué está hablando? ¿Por qué está viendo la célula? El estudiante no sabe por qué aprende, pero pues el docente y todo el mundo le dice que tiene que aprenderlo y repetirlo, y entonces lo aprende y lo repite. Y lo que se critica es que es una educación como para que la gente obedezca, pero no reflexione críticamente sobre lo que está haciendo. Una pregunta si se está escuchando es que con este grupo me asusta mucho el silencio sepulcral, que a veces es, si está escuchando o no, ¿han habido problemas de audio o todo claro? No, está No, bien. señor, todo se escucha bien. Bueno, listo. Me avisan en cualquier momento si llega a cortarse la comunicación. Bueno, siguiente paradigma y avanzo rápidamente es el sociocrítico. Entonces, pues, este paradigma es una respuesta, si se dan cuenta, todos los paradigmas funcionan de esa manera. Hay una visión determinada, ¿sí? Que es la dominante. Y eventualmente llega otra visión alternativa que busca tumbar esa visión anterior. La critica, la reelabora, la deja atrás. Entonces, en respuesta al paradigma conductista, que tiene mucho de positivista, por esa pretensión de entender el comportamiento humano a través de leyes y demás, surge el paradigma sociocrítico. Entonces allí tenemos a autores como Lev Vygotsky, del que tanto les han hablado, y que la zona de desarrollo próximo, y eh, que se aprende a través de la socialización, todo este tipo de cosas. Entonces, básicamente lo que busca el paradigma sociocrítico es que el estudiante, en primer lugar, deje ese rol pasivo que ha tenido usualmente, pasar del magistrocentrismo, es decir, de poner en el centro al maestro, al paidocentrismo un poco, poner en el centro al estudiante, y que el estudiante desde un principio sepa el porqué de las cosas, el por qué está viendo lo que está viendo, cuál es el objetivo de la enseñanza, ¿sí? Cosas que sean de verdad pertinentes para su formación como sujeto, eh, no solo contenidos por contenidos y carreta por carreta, sino que haya algo más allí. Entonces, para, para entenderlo un poco y sin tantas vueltas, pues traía acá una pequeña caricatura de Mafalda. Dice lo siguiente: pues está una típica situación de clase, ¿sí? Y pues es como una sátira a los roles que tenemos establecidos entre lo que es ser docente y ser estudiante, ¿no? Entonces, la docente está dando su clase, enseñando un poco a escribir y demás, y básicamente pues está cayendo en este ejercicio como conductista, repetitivo, como de programar al estudiante, repitiendo una y otra vez: mi mamá me mima, mi mamá me ama. ¿Y cuál es la respuesta del estudiante, no? En este caso de Mafalda. Dice algo así como: la felicito, señora, veo que tiene usted una mamá excelente, se sienta y ahora por favor enséñenos cosas realmente importantes. Bueno, básicamente esa es como la imagen de este paradigma, o el ideal: educar estudiantes que tengan capacidad crítica, que no solo aprendan que el descubrimiento se operó de América en 1492 y que llegaron los españoles y demás, o que Simón Bolívar fue el libertador y que la guerra de los 1000 días sucedió a finales del siglo XIX, sino por qué, por qué sucedieron estos hechos, cómo se dieron, cuáles eran las motivaciones de las personas, eh, qué intenciones tenían, obviamente, qué intereses, cómo funciona la sociedad de alguna manera.
¿sí? Ese es un poco el sentido de este paradigma, entender el porqué de los asuntos, no solo tener como un montón de fechas en la cabeza y repetirlas como un lorito, sino relacionarlo con las intenciones que habrán tenido históricamente estas personas y bueno, básicamente un poco eso. Continuamos con el paradigma humanista, que ya está más ligado con la obra de Piaget, y aquí lo que se le da prelación es al desarrollo humano, ¿sí? Entonces está todo este cuento de las etapas del desarrollo, del lenguaje, de la motricidad, y según Piaget, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron, que es un poco todo lo contrario a lo que vemos en el paradigma conductista. ¿Sí? Repita lo que dice el profe, repita lo que sus maestros y sus mayores saben. El, el humanismo le da como más libertad en el desarrollo a cada persona, a cada estudiante. Básicamente estos son los tres paradigmas muy a grandes rasgos. Traía aquí algunas cuantas preguntas como problematizadoras. ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza en primer lugar? ¿Qué papel debería llevar a cabo el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Con cuál paradigma educativo me identifico más? La primera pregunta, el por qué o el para qué, yo creo que ya lo hemos reflexionado. ¿Cuál es el objetivo de enseñar, profes? ¿Para qué uno enseña? ¿Qué es lo que uno debería buscar cuando uno enseña? Cuando uno da una clase. Ya lo viémoslo. ¿Para qué enseña uno? ¿Para ganar plata? ¿Me repite la pregunta, profe, por favor? ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza? La primera pregunta. ¿Para qué uno enseña? Pues, ¿para qué sirve? ¿Para qué? Perdón. Para uno poder expresar sus conocimientos a los demás, para que así ellos también conozcan lo que uno piensa. Ujú. El Podría transmitir, ser. profe, el transmitir nuevos conocimientos y nuevas enseñanzas. Bueno, para transmitir, para compartir lo que uno conoce. ¿Qué más visiones tienen ustedes respecto a la enseñanza? Al por qué. ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza? Los muchachos de 11 el año pasado. Angélica, que el día de hoy la vemos conectada. ¿Uno para qué se mete de profe? Es decir, tiene que haber ahí como alguna motivación, ¿no? Lisette o Jimena. Pues sería dar nuestros conocimientos y pues para que el estudiante aprenda. Listo. Han hablado de dos cosas fundamentales, la transmisión y el aprendizaje. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Será que el que yo transmita, el que yo enseñe, garantiza que el estudiante aprenda? No, no se garantiza. No sucede automáticamente. Por eso existe esto que se llama didáctica. ¿Sí? Porque usted puede, como siempre lo digo, echar el cuento, transmitir el mensaje. ¿Sí? Entre comillas, mostrar que sabe. Uy, el profe sabe. ¿Cómo sabe? Sabe tanto que no lo entiendo. Sí, es decir, como que puede haber un abismo entre los dos momentos.
tradicionalmente yo creo que uno debería enfocarse más. Tradicionalmente se ha enfocado la enseñanza en el momento, o bueno, la pedagogía más bien, la educación en la enseñanza, para que nos entendamos. En la enseñanza, que es la transmisión. ¿Mm? Pero se ha descuidado un poco ese aprendizaje, es decir, qué condiciones se necesita tener para que el estudiante efectivamente aprenda. Y pues precisamente allí vienen todos estos paradigmas y todas estas proposiciones, y entonces unos dicen que los estudiantes o las personas aprenden a través de estímulos, y cuando se acercan a lo que es, reciben una recompensa; cuando se alejan de lo que deberían hacer, reciben un castigo. Otros dicen que el estudiante aprende en la medida en que entiende su entorno, lo que lo relaciona, el porqué de las cosas, se ubica como sujeto en la comunidad de la que hace parte, entiende el pasado y a través de entender ese pasado, pues se ubica en el presente y se proyecta a futuro, bueno, etcétera, etcétera. Bien, usualmente, lamentablemente, sí, nos hemos enfocado mucho en la enseñanza y hemos descuidado el aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza? El profe que les habla tiene algo así como lo que se llama un currículo oculto, ¿sí? Algo así como, ¿cómo llamarlo? Pues unos contenidos, una manera de pensar, un sesgo, una postura que, aunque no la hable abiertamente, pues define un poco lo que yo les estoy compartiendo, ¿sí? Y básicamente, pues yo sí creo que, o estoy más cercano a posturas de educadores latinoamericanos que proponen que la enseñanza debería ser algo liberador, ¿sí? Se debería educar, pues, primero para formar, entre comillas, formar sujetos críticos de la sociedad y de todo lo que los rodea, pero que estén en la capacidad también de transformarla. En ese sentido, pues me identificaría con el paradigma marxista en lo social, y en lo pedagógico con algo que se llama la pedagogía de la liberación, ¿sí? Que es propuesta por un pedagogo brasilero que se llama Paulo Freire. No sé si lo hayan escuchado. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la enseñanza? El profe podría decir, pues, un poco la liberación, de los sujetos, de los individuos, ¿sí? Enseñar un poco a las personas a pensar por sí mismas. No solo la liberación en términos sociales, del trabajador que está siendo explotado, bueno, eso es un discurso muy sindical. También en términos individuales, ¿sí? Del desarrollo de cada persona. Educar para que las personas aprendan a pensar por sí mismos y no sean manipulados por los poderes, tengan una postura crítica frente a lo que sucede. ¿Listo? Desde mi punto de vista, debería uno apuntar a eso. Bien. ¿Qué papel debería llevar a cabo el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es la siguiente pregunta. Y hay varios roles. ¿Qué opinan ustedes? ¿El docente debería ser el centro? ¿Debería dar el paso a un lado? ¿Quién debería ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Para entender el papel del docente. La pongo ahí más fácil. Bueno, pero para mí el papel que lleva el docente en clase, en el proceso de la enseñanza de los niños, es el centro que es como el punto de inicio para que cada estudiante y cada alumno tenga un conocimiento nuevo. El docente como el centro. Listo. ¿Quién más opina al respecto? ¿Están de acuerdo con lo que propone o la manera de verlo parte de Ana? Pues para mí el centro
La atención debería ser el estudiante, que es el que tiene que aprender, ¿no? Pues es el que tiene que adquirir conocimientos. Ujú. ¿Qué opinan los muchachos de Yesenia, que acaba de conectarse? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué papel deberían tener los docentes? Ustedes que están formándose para esto, ¿qué rol? ¿En qué lugar deberían ocuparse? ¿El docente debería ser el centro, sí o no? ¿O el centro debería ser el estudiante? Buenos días. Pues creo que ambos ocupan un rol importante porque el maestro es el que le transmite conocimientos al niño. Sí, Y el estudiante, pues él interactúa y le pregunta al maestro, entonces generan una comunicación continua entre ambos. bueno, que es una relación más de diálogo, propone usted. Sí, porque para un conocimiento se necesita como que haya una experiencia por parte de ambos. Porque el profesor, el docente tiene que durante un tiempo aprender conocimientos, cómo los va a transmitir y eso. Y el estudiante tiene que ser una persona crítica para saber, o sea, cuestionarse y preguntarse si lo que el profesor le está explicando está de forma adecuada. Perfecto. Ese sería el ideal de las cosas, ¿no? Que hubiera ese intercambio, que la clase fuera de este lado hacia ustedes, pero de ustedes también hacia mí, como algo cíclico, que fuera pura comunicación, fluida. Pero el problema es que uno usualmente se encuentra con esa barrera. Se transmite el mensaje, pero entonces uno no sabe si está llegando, no se sabe si hay aprendizaje, porque pues está ausente ese estudiante crítico. Y yo pienso que entonces hay que apostarle a eso, como a construir ese pensamiento crítico, y ahí está el reto de la didáctica, ¿no? ¿Cómo, cómo dar a los estudiantes, desde los conocimientos que uno tiene, o cómo construir el ambiente de aprendizaje adecuado con las actividades, los temas, las dinámicas que cada docente tenga en mente? ¿Cómo construir ese ambiente de aprendizaje que garantice la formación de sujetos críticos? Sí, no del estudiante que se aburre a los 20 minutos cuando empieza a hablar el profe, que es lo que pasa muchas veces y se desconecta, o que se pone a garabatear en el cuaderno, que pues uno usualmente asocia eso a, no, este es un mal estudiante, este es un vago, pues de pronto es que el sistema simplemente no le ayuda. Eh, todos nos hemos aburrido en clases, es normal, pero entonces yo pienso que, bueno, depende mucho del sistema, también los docentes a veces reforzamos ese sistema para que pasen esos desastres, y los estudiantes están muy cómodos en esa postura como de ser pasivos y hacer que el profe haga el trabajo y haga la clase. Entonces, volviendo al tema, ¿qué debería hacer el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Yo como docente siempre busco, pues no ser el centro, pero es que a veces el tiempo no le da a uno para planear la didáctica como uno lo quisiera. Pues buscar pretextos para que los estudiantes hablen entre ellos y entre ellos construyan el conocimiento. Ponerles algún tipo de reto, de, de pregunta, de problema como tal, y alrededor de eso entre todos tratar de hablarlo. Por eso pues a mí en estrategias didácticas el debate me parece que es de lo mejor. Pero pues esto en nivel secundaria, a nivel primaria, el debate ya es algo más difícil porque precisamente el estudiante no tiene esas nociones básicas que debería tener para hacer un debate, ¿sí? No entiende, pues digamos, los conceptos alrededor de los cuales se puede llegar a plantear el debate. Por ejemplo, cuando hablábamos en 11 o en décimo sobre capitalismo y socialismo, pues obviamente hay que aterrizarlo, tocaría uno aterrizarlo al universo significativo de los muchachos en ese rango de edades. Pero bueno, el rol del docente, definitivamente el docente no es el centro, para mí. El estudiante, siendo el centro, es
es una manera de pronto más aproximada de verlo, pero entonces tampoco uno puede invisibilizar al docente. Está bien la salida de Yesenia de proponer como un 50-50, pero es igual tratar de siempre dejarle iniciativa al estudiante para que cultive esa autonomía, porque si no, pues si el docente es el centro, pues al final de todo el ciclo escolar, siendo el docente siempre el centro, pues el estudiante no va a haber, no va a haber, no habrá ese desarrollo de autonomía de parte del estudiante, ¿sí me hago entender? Porque va a estar acostumbrado desde el principio a que alguien le diga lo que tiene que hacer. Y así pues, ¿cómo vamos a crear sujetos autónomos? ¿Cómo nos van a participar en las elecciones escolares? Un ejemplo concreto, si se hubiera hecho ese video de la fiesta de la democracia con el centro en el docente, yo creo que ustedes se hubieran aburrido a los 2 minutos de escuchar hablar al profe. Por eso yo quise llevar al centro ahí a los estudiantes y ponerlos a dialogar entre ellos. Y yo creo que ahí hubo construcción de conocimiento. Pero pues imagínense lo que lleva a hacer, el tiempo que implica hacer un ejercicio de esos y los esfuerzos que también hay que hacer entre todos. Usualmente cuando los estudiantes saben que todos están trabajando en grupo hacia un mismo objetivo de aprendizaje, uno se da cuenta que es más fácil y se implican más. En lugar de decirle, tenga, hágame esto y entreguemos al final del día. Pero bueno, ¿con cuál paradigma educativo me identifico más? ¿Qué opinan ustedes? Pues obviamente yo hice muy mala publicidad de un paradigma porque pues tengo mis preferencias, no soy muy imparcial. ¿Con cuál se identifican más ustedes? ¿O con cuál no se identifican? De los 3 educativos que vimos, muy por encima. Conductismo, sociocrítico y humanismo. ¿Cuál les parece más relevante? Como el sociocrítico, profe, a mí me parece como más en este punto. ¿Qué te llama la atención de ese paradigma como futura docente? Que se relacionan muchas historias, ¿sí? O sea, se relacionan muchas historias, por ejemplo, de muchas anécdotas, de muchas cosas que han pasado a nivel del tiempo. Bueno, los demás, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de los paradigmas señalados? ¿Cuál les llama más la atención? ¿Cuál les parece más pertinente? Profe, qué pena, podía preguntarla, le presté, qué pena. Sí, ¿Podía repetir la pregunta? voy a compartirla. Voy a compartir la pantalla, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Con cuál de los paradigmas mencionados anteriormente se identifica más como futura docente? Para ponerlo así fácilmente, digamos que la diferencia entre el humanista y el sociocrítico, que a veces uno no lo entiende del todo bien, porque es que uno se deduce del otro, es que este se centra un poco en la conciencia social, en el desarrollo del estudiante, ¿sí? La conciencia social, y desde esa conciencia social, desde que el estudiante, o se pretende que si el estudiante entiende el lugar que ocupa en la sociedad, va a estar en la capacidad de criticar, de cuestionar. El estudiante, desde este punto de vista del paradigma sociocrítico, es aquel que está en la capacidad de preguntar, de poner en duda, en discusión, todo lo que dice, incluso lo que dice el mismo profe. Lo que dice el profe no es la verdad revelada, el profe se puede equivocar, el profe no se las sabe todas, ¿sí? Suena un poco contestatario, ¿no? Porque el profe, en nuestras vidas, el profe es la primera figura de autoridad, ¿no? Está la familia, el papá, la mamá, está el profesor,
Luego, pues, en otros contextos está, digamos, en la iglesia el padre, está el alcalde, está el presidente, ¿sí? Este paradigma, pues, como que trata de enseñarle o darle las herramientas al estudiante que pueda cuestionar con argumentos lo que se dice desde arriba un poco, ¿sí? Y que entienda la sociedad en su conjunto desde el lugar que lo ocupa en la sociedad. Por eso, digamos, está muy relacionado con cosas como las que decía Paulo Freire, que pues hay oprimidos y hay opresores, y la educación tiene que buscar la liberación del oprimido, ¿sí? Liberarlo. Eso es el objetivo de la educación. Eso sería el paradigma sociocrítico a grandes rasgos. El paradigma humanista está más relacionado como con el desarrollo integral del ser humano, del sujeto. Entonces aquí entra la emocionalidad, incluso pues la cuestión como más artística, la expresión, tiene mucho que ver pues con la psicología, porque Piaget era psicólogo. Entonces ahí están esos dos paradigmas, y el primer paradigma del conductista pues ya es el que está más centrado en la típica enseñanza de contenidos, contenidos y disciplinas, que es necesario, pero pues a veces se vuelve muy cuadriculado, ¿no? Eso es. ¿Con cuál de los tres paradigmas se identifican más? No sé si ya quedó un poquito más claro, muchachos. ¿O les parece que los tres son necesarios de alguna manera? ¿Son conductistas, humanistas o sociocríticos? Es como si fuera una guerra de equipos esto. ¿Qué opinan? Escuchando los tres paradigmas, me parece que los tres son muy importantes. O sea, uniendo los tres, realmente son importantes. Porque uno siempre necesita ser conductista, sociocrítico y humanista para poder llegar hacia un mejor manejo para los estudiantes. Dice Andrea que todas son influyentes de alguna manera. Todos de alguna manera se complementan. A mí sí me gustaría, digamos, que uno pudiera echar por la borda el conductismo. Y, pero es que pues la educación está pensada desde allí, desde cosas tan básicas como el uniforme, las chicas que el largo del cabello, los muchachos que las medias hasta la altura, todo eso es conductismo, es como moldear al sujeto, al individuo, a la persona, al estudiante, para que el estudiante haga lo que yo quiero. Eh, pero bueno, sí, a veces es necesario entrar en dinámicas conductistas, porque están acostumbrados los estudiantes a hacerlo de esa manera. Para hacer cualquier cosa quieren la nota, y si no hay nota no lo hacen porque piensan que es trabajo inútil. Pero entonces ahí se están engañando los mismos estudiantes, porque lo hacen por la nota, no por el aprendizaje. A ver, leamos lo que dice acá. Yo creo que los tres son importantes, pero aparece el humanista y el sociocrítico. Listo. Bueno, eso es algo que cada docente tiene que definir. No quiero que salgan de acá pensando lo que ustedes creen que yo quiero que piensen, que sería, no, el profe quiere que todos seamos sociocríticos, porque estaría siendo un conductista, estarían ustedes cometiendo el mismo error. Cada profe encuentra su estilo, cada profe a través del ensayo y el error en un contexto de clase se da cuenta que le funciona y que no, y cada profe pues va explorando. Yo lo que ofrezco es como una introducción muy general, ya cada cual se irá formando a través de sus lecturas, de sus recorridos, de sus preguntas, de sus experiencias. Pero bueno, esto en general. Creo que con esto terminaríamos la primera parte del curso, el primer eje temático. Entonces les comparto el programa. Estaríamos finalizando esta parte de la introducción a las ciencias sociales y los paradigmas en educación.
Y ahora vamos entonces a continuar con el contenido como tal. ¿Qué es lo que se enseña? Sobre todo en la escuela primaria. Para ello seleccioné el texto de Enseñar y Aprender Ciencias Sociales en la escuela primaria. Es un texto, pues la expositora se habrá dado cuenta y los estudiantes todos tuvieron que haberlo leído. Es un texto del sistema educativo argentino. El contexto de pronto suene muy lejano, pero curiosamente hay cosas que tienen muchos puntos de encuentro con el sistema educativo colombiano. Sobre todo cuando nos habla de como los conceptos estructurantes de las ciencias sociales, que son el tiempo histórico, el espacio geográfico, los sujetos sociales, que eso es lo que son las bases de todo lo que ustedes ven desde primero hasta 11 e incluso un poco en ciclo. Entonces, pues Joana está a cargo de la presentación del texto. Para no extenderme más, pues los dejo ahí ya con la compañera para que nos presente su propuesta de socialización. Entonces, no sé si queda alguna duda antes de pasar ya a este segundo eje temático. ¿Algún comentario? Bueno, entonces pues continuamos con Joana. Sí, profe, listo, ya empezamos. Yo hice un mapa conceptual para exponerlo. Listo, perfecto. A mí me correspondió la que enseña y aprende en ciencias sociales la escuela primaria. Las ciencias sociales componen de diferentes materias encargadas de estudiar el comportamiento humano y la forma que se inserta en la sociedad. En los niveles de la primaria se estudia lo que se conoce como conocimiento medio. Se trata de la realidad social en sus múltiples dimensiones económica, política, social, cultural, tanto en el pasado como en el presente. Al estudiar procesos sociohistóricos y socioterritoriales es posible observar cambios, continuidades, rupturas, heterogeneidad y desigualdad social. La enseñanza en la escuela primaria les permite a los estudiantes analizar y comprender la compleja realidad social en el pasado y en el presente. La naturaleza del conocimiento social y escolar. Todas las personas, por ser integrantes de la sociedad, forman parte de la realidad social, por eso hay una coincidencia entre el maestro y el alumno. Sujeto a que enseña y aprende en la escuela, objetivo que es enseñado y aprendido. La realidad social no se modifica, sino que el conocimiento se produce también a partir de aportes y debates académicos y científicos. Existen debates y discusiones profundas entre los especialistas que investigan determinados problemas científicos de las clases sociales. Ejemplo, el conocimiento que tenemos sobre la organización del dominio colonial español o sobre la explotación de los recursos naturales. O sea, es cuando Cristóbal Colón descubrió América y entonces ahí ya tenemos el conocimiento de cómo empezaron a dominar nuestro pueblo.
Entonces, ese sería un ejemplo, que es un conocimiento que uno tiene, adquiere desde que empieza a estudiar, tercero de primaria más o menos, desde Una, empezamos a ver sociales. una pregunta para complementar, Joana. Este conocimiento de las ciencias sociales, según la autora o los autores, tiene la particularidad de que es controversial. ¿Qué quiere decir esto de que es controversial? ¿Qué quiere decir que es controversial? Sí, Que hay, pues obviamente, que hay varios aportes de, no solamente de un solo autor, sino de varios, y que además eso se enseña desde que uno está en la primaria. No sé, perfecto. Sí, 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 es hasta eso. ahí entiendo. Recuerden que decía el mismo Marx, o ¿Sí? no recuerdo si era Nietzsche, que no hay hechos sino interpretaciones. Entonces en las sociales usualmente están los eventos, como lo que decía Joana, el descubrimiento de América, y hay varias interpretaciones sobre el mismo suceso. Entonces para los españoles, tal vez Cristóbal Colón sea una imagen casi como la imagen típica del héroe, ¿sí? Para los indígenas, Cristóbal Colón Luego, es que, pues, quien llegó o el primer español del viejo mundo a dominarlos, a explotarlos, etcétera, etcétera. Para los españoles, Pablo Morillo, quien fue encargado de conquistar las colonias del Nuevo Mundo que se estaban rebelando y estaban buscando la independencia, que fue encargado de la reconquista. Para los españoles, Pablo Morillo es un héroe. Yo les decía en la primera clase, tiene un busto o tiene una estatua en una plaza de España. Para nosotros, en nuestra historia colombiana, Pablo Morillo es un dictador, un tipo ruin, etcétera, etcétera. Uno como docente tiene que ser consciente de que el conocimiento social es muy controversial muchas veces y en la medida en que si usted no se da cuenta de esto, usted está reproduciendo cosas que no entiende, ¿sí? Entonces hay que ser reflexivo con lo que uno comparte con los estudiantes. Si uno les habla que el descubrimiento de América fue en 1492 y se queda ahí, pues los pelados van a entender, ah, ellos nos descubrieron. No, pues hay que meterle más contexto. Nos descubrieron, no, pues en realidad nosotros ya, o en el nuevo mundo ya había civilizaciones y demás. No es que ellos hayan llegado a descubrirnos como si nosotros fuéramos una tribu de salvaje o nuestros antepasados, quiero decir. Poner todo ese tipo de cuestiones, digamos, ahí ya empieza a haber pensamiento crítico, si se dan cuenta. En lugar de decirle 1492 y ya, el estudiante va a decir eso y usted le pone el 5, usted cree que es buen profe, pero en realidad, pues, está dejando de hacer la mitad del trabajo. Bueno, qué pena interrumpirla, Joana, pero era para complementar eso. tranquila, tranquilo. Gracias, profe. Estructura de la enseñanza y aprendizaje en el nivel primario. Está el espacio geográfico, tiempo histórico, los sujetos y los colectivos sociales. Estos ejes permiten su enseñanza separadas o dispersos, tiempos, espacio y sujetos cobran sentido en las propuestas de enseñanza de manera articulada en la escuela primaria. A lo largo de toda la escolaridad, los niños irán construyendo nociones temporales desde las sencillas cronologías, acontecimientos en una línea de tiempo, hasta la elaboración de periodizaciones conceptualizando espacial y temporal de causas y consecuencias de los procesos históricos estudiados. Perdón. Según Holtzman y Segar en 1998, la selección de contenidos es parte del proceso didáctico conjunto a las decisiones que toman los equipos docentes en la escuela y se plasma en las clases. Se entrelazan cuestiones disciplinarias, psicológicas y pedagógicas. Se organizan en 2 bloques cada año. El primero es las sociedades y culturas, cambios continuidades, sociedades, culturas, organización del espacio. La segunda etapa es las sociedades a través del tiempo y sociedades territorios. No, ¿por qué y para qué se enseñan las ciencias sociales? Implica conocer la diversidad de contextos y
experiencias sociales de los niños y niñas. No, todavía no. Perdón. Las finalidades políticas y pedagógicas formen parte de la escuela y continúe siendo objetivo de enseñanza. Los niños, en tanto miembros de la cultura, aportan conocimientos que fueron construidos como resultado de sus experiencias de vida y en el intercambio con adultos y pares, o sea, compañeritos, significa pares. Desde la información que brindan los medios de comunicación de los primeros ciclos de escolaridad, entonces se centran en la enseñanza, la formación de ciudadanos progresivamente. ¿Cómo se enseña y se aprende las ciencias sociales en la escuela primaria? María Cristina David, 2015, ha desarrollado prácticas que son los resultados de los objetivos que involucran siempre imágenes sobre el mundo. Asimismo, está formada en decisiones pedagógicas y didácticas de la enseñanza, los cuales construyen tanto de manera individual por cada docente como también institucionales diversas trayectorias y propuestas de trabajo. Perdón. Toma de decisiones vinculadas a los contenidos disciplinarios. Las exposiciones cognitivas a los niños serán necesario un marco conceptual explicativo de ligar un tiempo histórico y espacio geográfico, grupos sociales y estudiar. Los niños, a partir de diversas etapas y acciones, van modificando y reconfigurando las ideas, imágenes y representaciones. Son diversos aspectos de la realidad social estudiada. De este momento también se sugiere el trabajo de mapas físicos naturales del territorio, clima, relieve, biomas presentes. O sea, ahí es donde empiezan los maestros a mostrarle a los niños videos, hacerles investigar más sobre los relieves de lo que está compuesto, por ejemplo, el municipio o los departamentos, el mundo, o sea, que investiguen más sobre eso, y así empiezan los niños a adquirir más conocimiento sobre lo que ellos quieren conocer sobre el mundo. El docente presenta material, bueno, eso es algo así, o sea, el docente es el que muestra el material y cómo los niños pueden aprender cómo pueden ellos investigar y conocer más sobre nuestro mundo. La evaluación en las ciencias sociales. El régimen académico del nivel primario presenta el capítulo 6, definición del torno de los procesos de evaluación establecidos con aquellos a la calificación, la certificación y acreditación, la promoción de estos lineamientos de evaluación como parte del proceso de enseñanza a los equipos de conducción, docentes, alumnos y familias. La evaluación implica un doble propósito. Para los alumnos, una toma de conciencia de los aprendizajes; para los docentes, una interpretación de las implicadas de la enseñanza, obtener información estratégica que logre superar los obstáculos. Los indicadores para definir aquellos saberes que logran los niños y niñas y cómo evaluar conduce un criterio de evaluación. Por ejemplo, cómo lo está enseñando, qué criterios de evaluación y definido, qué dispositivos e instrumentos de evaluación que es seleccionado. O sea, ahí es donde el maestro también se indaga y se hace la pregunta de ¿será que sí estoy explicando bien? ¿Será que sí estoy dando a entender al estudiante de acuerdo a las evaluaciones que él plantea? Aquí hice una pequeña parte de biografía, y pues ahí está de donde se sacaron varias partes de la información del texto. Listo, profe, creo que no sé si necesito complementar algo más o alguna pregunta. ¿Los demás compañeros tienen alguna inquietud? ¿Algo que aportarle o alguna duda que les haya dejado? Joana.
Joana, muchas gracias. Como hicimos la clase anterior con la presentación de Lisette, por favor compártenos, no sé si esto que presentaste esté en formato PDF o sea un enlace, un enlace a internet. Entonces compártelo para que podamos ver el material con más detalle. Muchas gracias. Lamentablemente por cuestiones logísticas se veía muy pequeña la pantalla, aunque bueno, no sé si los demás alcanzaron a ver bien el mapa mental que propuso Joana. Bueno, profe, ya se los hago, chicas. Bueno, para complementar un poco en esta media hora que queda, pues hay dos cosas que podríamos hacer que me parecen importantes. Pues había hablado en primer lugar de un señor llamado Paulo Freire, pero yo creo que me lo voy a dejar de tarea para que ustedes vean el video. ¿Listo? Lo voy a subir de una vez lo voy a subir, no, sino lo voy a compartir por el grupo. Entonces supongo que Joana también nos estará colaborando con el enlace o con el archivo del mapa mental. Entonces lo primero, habíamos hablado, yo les había comentado sobre paradigmas en general, pero algo que siempre se le critica un poco a las ciencias en general y también a las sociales es que son saberes muy eurocéntricos. Eurocéntricos quiere decir pues que están centrados en la historia, el contexto histórico geográfico de Europa. Pero todos sabemos que Europa no es el mundo. Más allá de Europa pues tenemos otros continentes, otros pueblos, otras historias, otras cosmovisiones. Esos paradigmas pues están muy ligados con el desarrollo de la pedagogía en Europa, pero acá en América Latina también tenemos pedagogos. Por eso pues se citaba o los invito a que estudiemos un poco el pensamiento de este señor Paulo Freire, que se acabo de compartir por el grupo, para dentro de 8 días pues socializarlo, tenerlo ahí de alguna manera referenciado. Básicamente pues lo que les comentaba, el paradigma que propuso Freire en educación o la corriente que él representa es lo que se llama pedagogía de la liberación y está muy ligada con el paradigma marxista en ciencias sociales. Entonces pues busca un poco la emancipación de los educandos, de los estudiantes, de los entre comillas llamados alumnos, a través de la educación. Uno no debería educar para que los estudiantes o para formar ciudadanos obedientes, sino que uno debería educar para formar personas con conciencia crítica y en el caso de las desigualdades sociales para formar personas con esa búsqueda de la justicia social. Es un poco lo que proponía Freire desde el contexto brasilero en el que él vivía, todo un poco a raíz de una ley que a mediados del siglo XX en Brasil, una ley fue aprobada que decía o proponía que aquellos que eran analfabetos no podían votar, ¿sí? Entonces imagínense la discriminación tan grande que se estaba operando en ese momento en el Brasil de la época. ¿Cómo así? Los pobres, los analfabetos, los que no saben leer y escribir no tenemos derechos, no somos ciudadanos, entonces no podemos elegir quiénes nos van a representar. Pues a raíz de estas cosas y otras, pues todo el pasado, todas las influencias marxistas de Freire, se propuso este paradigma o esta corriente que es muy influyente y ha dado paso en América Latina a cosas como la pedagogía crítica decolonial, que es poner un poco en tela de juicio, cuestionar todos estos discursos, todas estas corrientes o pedagogías que nos han llegado, todos estos modelos precisamente, todos estos paradigmas que nos han llegado de afuera, que es un poco la manera en la que estamos acostumbrados a hacer las cosas en Colombia y en América Latina en general, porque asumimos que lo que viene de afuera es mejor que lo que se produce aquí adentro, lamentablemente. Pero ¿cuál es el problema de traer un modelo o un paradigma de afuera
y tratar de aterrizarlo acá sin hacer los ajustes, pues que puede que funcione allá, pero acá pues obviamente la dinámica no es la misma, las problemáticas no son las mismas, las realidades incluso a nivel Cundinamarca no son las mismas. Nos consta de muchas maneras, nos consta incluso con toda esta iniciativa que vino desde el Ministerio de Educación y más bien de Tecnología, que era esto de la última milla, y entonces habían propuesto que planes de datos de 5 gigas para estudiantes, pero las realidades son muy distintas, ¿sí? Es muy distinto la ruralidad en Junín a la ruralidad en Caparrapí, o la ruralidad en Cajicá, o la ruralidad en Chocontá, por poner un ejemplo, la misma ruralidad en Gachetá. Las condiciones son distintas, y si a nivel de un departamento, Cundinamarca, que uno entre comillas podría considerarlo tan distinto, la misma medida no funciona de manera similar para todo el mundo. Entonces imagínense el despropósito que es traer un modelo, un paradigma educativo de cualquier tipo de afuera de un continente distinto y tratar de trasplantarlo en un país. Pues no va a funcionar. Entonces Freire se dio un poco cuenta de eso y trató de proponer una corriente pedagógica propia, pues enraizada acá, y es lo que se llama pedagogía crítica colonial o pedagogía de la liberación. ¿Listo? Entonces queda ahí la invitación para ver el video, para que exploremos un poquito más allá. Y lo que voy a terminar como es redondear con respecto a lo que nos compartió Joana, es introducir un par de conceptos fundamentales dentro de las ciencias sociales, que son los conceptos de espacio. Voy a compartir pantalla para terminar, de espacio geográfico y tiempo histórico. ¿Listo? A grandes rasgos y de acuerdo a todo lo que hemos visto en la enseñanza de las ciencias sociales, ¿cuáles son las disciplinas que dominan? ¿Lo recuerdan? ¿Cuáles son las dos, entre comillas, materias? Aunque hoy en día solo se habla de ciencias sociales en general, pero antes de hablar de ciencias sociales, ¿cuáles eran las materias en el currículo o en el programa de estudios de los estudiantes, valga la redundancia? ¿Será que los muchachos veían antropología, arqueología, lingüística, psicología? ¿Cuáles eran las ciencias sociales fundamentales que se enseñaban como materias aparte en las escuelas? La historia y la economía. La historia y la geografía, casi. Con un dominio de la historia sobre la geografía. Cada una de estas disciplinas sociales tiene un concepto o un objeto de estudio esencial, ¿sí? Que es el centro de sus indagaciones. En el caso de la historia, tenemos el tiempo, obviamente, pero no el tiempo en general, porque el tiempo también es objeto de estudio de los físicos teóricos, por ejemplo. El tiempo histórico. Y en el caso del espacio, sucede lo mismo, no el espacio en general, sino el espacio geográfico, en el caso de la geografía. Geografía, espacio geográfico, historia, tiempo histórico. ¿Listo? Esas dos son categorías estructurantes en la enseñanza de las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que los estudiantes tienen que conocer, aprender, familiarizarse, es aquello que sienta las bases de todo lo demás. El problema es que a grandes rasgos espacio y tiempo son una cosa, son conceptos muy amplios, ¿sí? Si ustedes me preguntaran a mí qué es el tiempo, qué es el espacio, pues yo sinceramente no sabría responderles, porque pues es algo que uno más o menos sabe, ¿sí? Todo el mundo sabe que hay tiempo porque hay cambio, ¿sí me hago entender? Todo el mundo sabe que hay tiempo porque, o sí, porque lo que era ayer, lo que teníamos ayer, de pronto ya no está hoy, o porque ciertas cosas de las décadas anteriores continúan el día de hoy, o porque, por ejemplo, teníamos
pues la experiencia de la pérdida de un ser querido, o el mismo envejecimiento, o la aparición de las arrugas. Todas estas son signos del tiempo, pero saber o definir lo que es el tiempo es complejo. Entonces imagínense el reto que es para uno de docente en la primaria enseñar estos conceptos, que los muchachos se ubiquen en el espacio y en el tiempo. Ese es el primer reto que como docentes de ciencias sociales van a tener seguramente si trabajan en el preescolar o la primaria, cómo enseñarle a los niños estas nociones. Entonces voy a adelantarme y voy a ir al final de la presentación antes de toda la carreta, que igual es necesaria, y quiero que veamos este tipo de cosas y de materiales. Sí, yo les había hablado del tiempo y el espacio, son nociones muy abstractas, pero entonces uno, ¿cómo hace para enseñarle eso a los muchachos? ¿Qué es lo que tenemos acá? Secuencias temporales. No sé si les sea familiar a ustedes de algún lado, si lo recuerden vagamente. ¿Cuál será el objetivo de estos ejercicios didácticos? En el caso de las secuencias temporales. Si recordemos, son ejercicios que buscan en el estudiante que se familiaricen con la noción del tiempo, por ejemplo. Entonces, que hay un antes y que hay un después, ¿cierto? ¿Qué hace un estudiante cuando se le da este tipo de recursos? Pues básicamente ordenarlos, ¿no? Primero va lo que, en un primer momento, pues lo que sucedió antes y al final del ejercicio, pues poner en el último término, de izquierda a derecha, por ejemplo, de arriba a abajo, lo que sucedió al final, ¿no? Entonces, pues todos sabemos que la conclusión de este ejercicio es esta ilustración, entonces no podemos empezar por... Pero básicamente, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio didáctico? Pues simplemente darle al estudiante la ficha desordenada y que el mismo estudiante como que la ordene o que construya un relato. Tareas del tipo que le ponían a uno en el colegio de relatar el día a día y lo que hace desde que se levanta hasta que se acuesta. Todo eso, todo eso habla un poco de esa noción de tiempo histórico. Obviamente usted si va a la primaria, a primero de primaria, y les comenta a los niños sobre la noción de las ciencias sociales del tiempo histórico y los paradigmas, no van a entender ni pío. Esto es algo que nosotros comentamos en este momento y en este contexto porque es como la teoría detrás de la práctica. Pero usted sí puede llegar a hablarles de este tipo de cuestiones. No los va a poner a filosofar sobre qué es el tiempo, pero los va a poner a reflexionar sobre el antes y el después, ¿sí? Que a través de su día a día se den cuenta de que hay ciertos cambios, de que hay ciertos momentos para hacer ciertas cosas, de que hay un día y hay una noche, de que hay unos días de la semana, ¿sí? De que hay unos procesos de crecimiento, como se muestra acá en esta secuencia temporal de la derecha, ¿sí? Entonces acá está invertida, ¿no? Entonces pues lo ideal sería, la lógica del ejercicio es ponerla en el otro sentido y entonces ver el desarrollo. Y ahí se entiende un poco la noción de tiempo. ¿Listo? Lo mismo en la de abajo, en lo de la bomba. Todo este tipo de ejercicios se utilizan un poco en, en estos contextos para enseñarle a los muchachos este tipo de nociones. Aquí está lo que les decía, lo de la rutina, ¿sí? Incluso uno cuando se acerca a lenguas, pues, en el aprendizaje de una segunda lengua, el inglés, lo ponen también a hacer este tipo de cosas, a hacer un relato de lo que uno hace día a día, porque son como las cuestiones básicas, ¿sí? Para redondear la idea, si se dan cuenta, uno para ser docente tiene que ser un buen planeador y tiene que buscar las actividades, tiene que buscar los materiales adecuados de acuerdo a la edad de sus estudiantes y eso es lo que garantiza un poco pues el éxito de los aprendizajes, ¿sí? Entonces, en la primaria van ustedes que tener que encaminarse mucho hacia la búsqueda de este tipo de materiales. Hay fuentes que pueden servirles para ello. Les sigo compartiendo pantalla. Una es Pinterest. Entonces veamos recursos didácticos. Esto ya es como una cosa más práctica. Y acá entonces enseñanza
ciencias sociales para ver materiales de este estilo. Yo quiero que hagamos la siguiente tarea, entonces todos, por favor, nos vamos a imaginar que estamos en un contexto como docentes y vamos a enseñar estas primeras nociones de espacio geográfico y tiempo histórico. ¿Qué materiales llevaría al salón de clase para socializar con los estudiantes? Digamos, el año pasado algunos decían, bueno, puede ser una ronda infantil con los días de la semana. Bueno, ahí está la noción de tiempo, ¿sí o no? Puede ser de pronto una secuencia temporal como la que yo les mostraba anteriormente. Entonces van a buscar esos materiales. Yo acá les voy a dar como algunas pistas. ¿Será que sí tengo eso guardado? Creo que no lo tengo guardado. De los materiales que pueden encontrar. Internet no me está sirviendo. Bueno, en el momento se me perdió el perfil como tal que había identificado con las actividades. Tenía una serie de secuencias temporales que podían servir como material de enseñanza. Bueno, entonces acá tenemos varias, por ejemplo. Listo, estos son ejercicios básicos que se utilizan en la primaria. La idea es que traigamos materiales la próxima semana y los socialicemos entre todos. Y me vayan a decir, o me van a decir como qué les gusta del material y cómo lo utilizarían en la clase. ¿De acuerdo? Tienen dos tareas sencillas, muchachos. Profe, ¿me podría hacer el favor de volver a repetirlas? Listo. Entonces, primera tarea, buscar un recurso didáctico para la enseñanza de la noción de tiempo en los primeros grados de la primaria. Y la segunda es ver el video sobre Paulo Freire. ¿Listo? El primero es un ejercicio más práctico. Entonces es imaginarse que usted es docente y va a clase con primerito y están viendo. Necesita en los estudiantes desarrollar esa noción del tiempo histórico, pero usted no les va a hablar de las décadas, de los siglos, de los milenios, de las eras geológicas, porque los chinos no le van a entender ni mu. Uno empieza por lo más básico, que es como las unidades temporales más inmediatas para los muchachos, como el día y la noche, los días de la semana, ese tipo de cosas, ¿listo? Los meses del año. Entonces, busquen material didáctico relacionado con estos temas que sirvan para enseñar a los estudiantes este tipo de nociones del tiempo, lo temporal. Esto, de alguna manera, es el inicio de las clases de historia. Obviamente uno no va a empezar con un niño de 7 años, 5 años hablándole de la Gran Colombia porque no va a entender un carajo, pero sí hay que irlos familiarizando con la cuestión del tiempo. Entonces esa es la tarea, queda clara para todos. Acá sugerí un recurso que uno puede utilizar que es Pinterest. También pueden utilizar videos. Es decir, tráiganme un video que ustedes crean que es apropiado, o una canción, o fotos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces,
Eso para redondear la idea de que un buen profesor es un buen planeador. Un buen profesor no llega a clase sin nada bajo el brazo. Desde el principio tiene que tener algo planteado, unos materiales para unas actividades, bueno, lo que sea. Así llegue solo a hacer una clase magistral, al menos una presentación, algo por el estilo. Bien, un buen profesor no improvisa, nunca. Entonces vamos con la siguiente parte, bueno, volviendo ya al tema. Entonces, para finalizar, este tema lo veremos con más calma, pero complementando lo que decía Joana en su exposición, pues ella hablaba de estas categorías, espacio geográfico y tiempo histórico. Entonces, como yo les comentaba, estas dos son las nociones fundamentales de esas ciencias sociales, ¿sí? De alguna manera lo que hemos visto en el desarrollo de toda la clase es que lo social, el estudio de lo social, las ciencias sociales como tal, son complejas, ¿sí? No estamos hablando de ciencias naturales donde tenemos métodos cuantitativos y tenemos datos y estadísticas y hasta cierto punto podemos proponer leyes. Las ciencias sociales no funcionan de esa manera porque estamos hablando de seres humanos, seres sociales, ¿sí? De alguna manera las ciencias sociales sirven para estudiarnos a nosotros mismos y en esa medida cada persona hasta cierto punto puede ser un mundo entero, lleno de contradicciones, lleno de cosas, de motivaciones, de intereses, de emociones, ¿sí? Todo eso no se puede expresar a través de un discurso científico, a través de una conformación de leyes, porque así no funcionamos los seres humanos. No podemos hacer leyes históricas que nos permitan saber de aquí a 10 años qué va a pasar. Ni siquiera sabemos de aquí al día de mañana qué va a suceder con la economía. Puede que haya un pánico bursátil, una crisis económica y financiera y entremos en una depresión tremenda por cuenta del COVID. ¿Sí? Lo social es demasiado complejo. Entonces, eso también pues define un poco la dificultad que uno a veces tiene de definir lo que es lo social. ¿Sí? Ya habíamos hablado que igual lo social o el conocimiento social tiene varias características que lo diferencian de otros tipos de conocimiento, ¿no? Que muchas veces es un conocimiento que es muy controversial, que en realidad en lugar de hechos uno a veces o tiene más sentido hablar de interpretaciones dependiendo de los grupos sociales que construyan estos discursos o estas interpretaciones o estas nociones, ¿sí? Por ejemplo, será igual la historia escrita por un economista o un historiador de tendencia marxista a un historiador de tendencia capitalista liberal, les pregunto en general, ¿sí? ¿O es distinta la historia escrita por uno y otro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Un historiador marxista va a ver los mismos problemas que un historiador capitalista o liberal? ¿Sí o no? ¿O no me entienden la pregunta? ¿Me la repite, profe, por favor? Gracias. Que si es lo mismo la historia desde un punto de vista marxista a la historia desde un punto de vista capitalista. ¿Sí? Si un historiador marxista va a escribir la misma historia que un historiador capitalista. Pues de pronto no va a escribir lo mismo, pero va a tener como las mismas ideas. Prácticamente la va a escribir de diferente manera, pero obviamente siempre va a consistir en la misma versión, ¿no? Pues lo veo desde ese punto de vista. Pues sí, sí, no, digamos que puede que los eventos sean los mismos, ¿sí? Por ejemplo, la Revolución Rusa, para un historiador marxista, todos sabemos que la Revolución Rusa pues fue resultado de las ideas de Marx. La Revolución Rusa para un historiador marxista va a ser algo así como
la nueva independencia. Entonces lo va a describir como el momento cúspide de la historia de la nación rusa, por ejemplo. Pero para un historiador capitalista o liberal o contrario a las ideas marxistas, pues la revolución rusa va a ser todo lo contrario, ¿no? El principio al fin, la decadencia del imperio ruso, ¿sí? De alguna manera es eso lo que yo quería decir. Los hechos sociales están sujetos a interpretaciones y de esa manera pues entendemos un poco que lo social está siempre sujeto a controversia porque depende un poco del punto de vista desde el cual se esté construyendo este conocimiento, ¿sí? Eso pues tiene que ver con todo lo que hablábamos de epistemología hace un par de semanas, ¿sí? Los conceptos sociales tienen una valoración muy diversa y dependiendo del contexto, la ideología, la cultura, pues vamos a encontrar distintas versiones, distintas definiciones, por ejemplo, de un mismo tema, de un mismo problema, distintas interpretaciones de un mismo evento histórico. Lo que les decía sobre Morillo, la figura del reconquistador que para los españoles es un héroe y para nosotros es el opresor que viene de nuevo del viejo mundo a evitar que los criollos alcancen la independencia y se forme la república, ¿sí? Entonces estas son dificultades que tiene el conocimiento social o complejidades más bien. No quiere decir que el conocimiento social sea difícil, simplemente que hay que verlo con sentido crítico, hay que meterle ahí como alguito de malicia para, para no comerse el cuento, ¿sí? Cuando uno, digamos, está viendo un libro de texto, un libro de texto cualquiera, digamos, yo manejo en economía no sé si lo ven, se llama Economía y Política, listo. Entonces yo llegué docente a estrenarme un poco, Junín, tiene que dar economía, doy economía, listo, voy y cojo un libro de economía, pa. Pero tengo que reflexionar también sobre el punto de vista de las personas que escribieron este libro de economía, porque es lo que yo estoy transmitiendo a mis estudiantes. Entonces, ¿por qué se tiene que hacer eso? Porque pues uno no puede ser tampoco el inconscientemente reproducir lo que se dice desde algún tipo de interés, ¿sí? Quiero decir, digamos, esta persona, este libro de economía es escrito por unas personas que son muy, ¿cómo decirlo? Tienen una visión de la economía pues muy liberal, muy ortodoxa, muy contraria a la visión marxista. Entonces sería distinto dictar economía, es distinto dictar economía con este libro a dictar economía con un libro escrito por un pensador marxista como La economía política de Nikitin, por ejemplo, que es un libro también que se utilizaba mucho para ese tipo de clases. Entonces, eso como docentes ustedes tienen que tenerlo claro desde el primer momento, ¿sí? Si se van a si van a coger un libro, de estar conscientes de que este libro no es la verdad revelada, este libro también es escrito por unas personas con unos intereses o una visión determinada, luego es una versión entre tantas, y la idea es que como docentes utilicen este y otro tipo de materiales, lo complementen. ¿Por qué? Porque pues lo social es complejo, eso es lo que quería rescatar de esta diapositiva, ¿sí? Depende un poco de la ideología de los autores, de las personas que intervengan, de la cultura, del contexto, ¿listo? En el marco de este conocimiento social tenemos entonces dos nociones claras que yo ya les había expuesto, el tiempo histórico y el espacio geográfico. El tiempo histórico se refiere entonces a la historia, obviamente. El espacio geográfico se refiere pues a la cuestión de la ciencia geográfica, que es la ciencia del espacio. ¿Listo? Para reflexionar y como conectándolo con lo que les decía en un principio, ¿sí? La noción de tiempo es de pronto una de las nociones más complejas de explicar, de entender, e incluso fue objeto de reflexión de algunos filósofos. Esta me parece muy bonita y yo creo que expresa un poco nuestra relación con el tiempo. Todos sabemos que el tiempo existe, porque a través de signos en lo que nos rodea nos damos cuenta, ¿sí? A todos nos salen canas, a todos nos salen arrugas, con la edad pues perdemos incluso un par de centímetros de estatura, hasta que terminamos pues nuestros días con un bastón en una cama,
Listo, ese es el paso del tiempo, es inevitable. Pero ¿qué es el tiempo como tal? No a través de qué lo vemos, sino qué es el tiempo. Entonces acá un filósofo medieval intenta definirlo. Alguien que me colabore con la lectura, por favor, muchachos. Y ya finalizamos con esto. La próxima clase lo continuamos. ¿Sí están viendo la pantalla? Mónica está presente. Profe, si quiere lo leo yo. Angélica, listo. Entonces, si se alcanza a ver, Sí, señor. listo. Sí, señor. ¿Qué es el tiempo y cómo lo medimos? ¿Para qué? ¿Qué es? Pues el tiempo. Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que sé que nadie pasee, no habría tiempo pasado. Y si nada sucediese, no habría tiempo futuro. Y si nadie existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser si el pretérito ya no es y el futuro todavía no es? Bueno, ¿qué nos hace pensar esta reflexión de San Agustín? A mí me gusta mucho, sobre todo esa paradoja como que pone al principio. El tiempo, si alguien me lo pregunta, si nadie me pregunta qué es el tiempo, yo estoy seguro de lo que es el tiempo, pero si alguien me dice que le explique qué es el tiempo, ahí sí yo no sé. Entonces, ahí está como el reto. Hay signos a través de los cuales nosotros entendemos esta noción del tiempo, que hay un pasado, que hay un presente que es en el momento y que hay un futuro que va a llegar a ser. Pero la reflexión del filósofo es, ¿cómo pueden ser reales el pasado y el futuro? ¿Cómo pueden ser si el pasado precisamente ya no es y el futuro está por llegar, está por ser? Lo único que existe es el presente. Bueno, eso para introducir un poco esa noción de por qué es tan difícil hablar del tiempo, definirlo. Incluso los filósofos desde el siglo cuarto, quinto después de Cristo, que es el tiempo en el que vivió San Agustín, se preguntaban estas cosas. Hay tres nociones fundamentales o tres conceptos que yo creo que nos pueden orientar un poco. Y él lo dice, pasado, presente y futuro. Con los muchachos céntrense en la primaria en el antes, el ahora y el después para enseñar este tipo de nociones, ¿sí? El antes o las causas, en términos de causalidad, y el después que sería un poco el efecto, ¿sí? Digamos que el lunes va antes del martes y que después del martes viene el miércoles, cosas tan sencillas para nosotros que parecen obviedades, para un niño no. Entonces, precisamente ese es el reto de ustedes, futuros docentes de ciencias sociales en la primaria, de sentar bien esas bases para que después, cuando lleguen a la secundaria, los profes que eventualmente estén allá en la normal o donde sea, puedan continuar ese proceso, ¿sí? Uno a veces lo que se da cuenta es que en la secundaria hay, hay muchos, ¿sí? Hay estudiantes que tienen buenas bases, hay otros que lamentablemente llegan con vacíos y uno lo que intuye es que pues, son problemas que vienen desde la docencia en ciertas, sí, en escuelas, como que
los docentes no sentaron buenos procesos y allí pues todavía están cojeando los estudiantes y muy complicado, ¿sí? Entonces, bueno, ya volviendo a este tema del tiempo, por ahí de pronto está la pista, ¿sí? Presente, pasado y futuro, y cómo enseñar estas nociones en los estudiantes. Eso es el ejercicio para la próxima semana. Necesito que me busquen material para eso y que me vean el video de Paulo Freire. ¿Listo? No siendo más, entonces pues me retiro. Les deseo un buen fin de semana, que les vaya bien con sus